¿Alguna vez has sentido que algo invisible te detiene? Que por más que oras, por más que luchas, por más que intentas avanzar en la vida espiritual, hay algo oculto que te jala hacia atrás, como una fuerza que no puedes explicar, como si caminaras con grilletes en el alma. Tal vez no lo ves, pero lo sientes. Tal vez nadie lo nota, pero tú lo sabes. Y ahí, en los secretos de tu mente, en lo profundo de tu corazón, te preguntas: ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué me siento estancado si amo a Dios? Hoy el cielo te trae una respuesta. Hoy el Espíritu Santo viene a revelarte una verdad que puede cambiarlo todo. Este mensaje no es solo una enseñanza, es una confrontación espiritual, es una trompeta de guerra sonando en medio de tu valle. Es el llamado del Espíritu de Dios para sacarte de la prisión interior que llevas tiempo habitando. Porque hay cadenas que no son de hierro, pero pesan más que cualquier metal. Hay cadenas invisibles hechas de culpa, traumas, miedos, hábitos, pactos inconscientes, palabras malditas y pensamientos tóxicos que el enemigo ha sembrado en silencio sin que te dieras cuenta. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, esas cadenas van a caer. Hoy comienza un rompimiento. Hoy vas a entender cómo orar con fuego, cómo pelear con fe, cómo invocar el poder de lo alto para romper lo que parecía inquebrantable. No importa si llevas años en el Evangelio, no importa si predicas, cantas o sirves, este mensaje es para ti. Porque muchos ministran con las manos libres, pero con el alma atada. Muchos caminan con la Biblia en la mano, pero con heridas no sanadas en el corazón. Muchos han aprendido a disimular, pero Dios no quiere que disimules. Dios quiere que seas libre, totalmente libre. Libre para amar, libre para servir, libre para crecer, libre para avanzar sin límites bajo la unción del Espíritu. Prepárate. Este mensaje va a sacudir tu espíritu, porque no es palabra de hombre, es palabra de guerra, es revelación del cielo, es fuego para tus huesos, es martillo que rompe la piedra, es llave que abre la puerta de tu liberación. Si estás listo para romper cadenas, si estás cansado de vivir en círculos, si estás hambriento de libertad, entonces no te desconectes. Lo que vas a escuchar puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Hoy es el día. Hoy es el momento. El cielo ha bajado con un decreto de libertad sobre tu casa, sobre tu mente, sobre tu caminar. Y si lo crees, el infierno temblará, las puertas se abrirán y tú comenzarás a avanzar sin límite. Porque cuando Dios decide libertar a un hijo, no hay cadena que pueda resistir su fuego. Comenzamos. La existencia real de cadenas espirituales invisibles que atan el alma es una verdad que muchos ignoran, pero que afecta silenciosamente la vida de miles de creyentes. Hay hombres y mujeres que aman a Dios, que oran, que leen la Biblia, que asisten a la congregación, pero que internamente están atados por lazos que no se ven, por prisiones que no tienen barrote físico, pero sí espirituales. Y estas cadenas invisibles no suenan al caminar, pero se sienten en el alma, en la mente, en el corazón, porque te impiden avanzar, te roban la paz, limitan tu propósito, distorsionan tu identidad y apagan el fuego del Espíritu. La palabra de Dios nos revela que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es un juego ni una metáfora. Hay estructuras demoníacas que operan para mantener cautivo al creyente dentro de una cárcel interior, donde se siente inútil, culpable, limitado y hasta indigno de la gracia. Pero la buena noticia es que Cristo no vino solo para perdonar nuestros pecados, sino también para romper toda cadena que nos esclaviza. Isaías capítulo 58, versículo 6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Eso es lo que Dios anhela hacer contigo, no que sobrevivas, sino que seas libre, no que te conformes con una fe apagada, sino que experimentes una transformación total. Estas cadenas invisibles pueden tomar muchas formas. Algunas están forjadas por el miedo, otras por la culpa, muchas por traumas del pasado o por palabras que se sembraron como maldición en la niñez. Otras se alimentan de hábitos secretos, pensamientos repetitivos, creencias limitantes, relaciones tóxicas o pactos generacionales que nunca se rompieron. Y mientras no se detecten, se siguen perpetuando, aunque el rostro del creyente diga lo contrario. Porque no todo el que sonríe en público está libre. Hay cadenas que solo se ven en la intimidad con Dios. Hay prisiones internas que solo el Espíritu Santo puede revelar. Y aquí es donde comienza la verdadera batalla espiritual, en reconocer que no se trata de vivir aparentando fortaleza, sino de clamar desde el corazón: Señor, muéstrame mis cadenas, porque quiero ser verdaderamente libre. Jesús lo dijo con poder en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No parcialmente, no emocionalmente, no doctrinalmente, sino completamente. Esa libertad que no depende de un culto, de una música o de un momento, sino de una obra interior profunda, sellada por el fuego del Espíritu Santo. Pero mientras no se reconozca la existencia de estas ataduras invisibles, no se buscará romperlas. Por eso el enemigo trabaja en el anonimato.
Prefiere que te mantengas ocupado, distraído, cansado o entretenido antes que te pongas de rodillas a clamar por liberación. Prefiere que memorices versículos sin confrontarte, que repitas oraciones sin fe, que cantes sin guerra, porque Él sabe que un cristiano libre es una amenaza para las tinieblas, pero un cristiano atado es inofensivo, aunque conozca toda la Biblia. Hoy el Señor te dice: yo quiero romper esas cadenas que nadie ve, pero que tú sí sientes, esas que aparecen cuando estás a solas, las que te impiden creer en ti mismo, las que te sabotean justo cuando vas a dar un paso de fe, las que te hacen volver siempre al mismo ciclo, las que no te dejan avanzar, ni descansar, ni confiar. Pero para que se rompan tienes que ponerlas, y eso se logra en la oración, en la verdad, en el fuego de la presencia de Dios, porque el que anda en luz no teme mostrar su debilidad, porque sabe que donde hay espíritu del Señor hay libertad. No temas reconocer que necesitas ayuda, no es señal de debilidad, es señal de valentía, porque solo los valientes claman por libertad, solo los decididos se enfrentan a sus cadenas. Solo los hijos verdaderos se dejan corregir y transformar. Así que prepárate, porque este guión no es para entretener tu alma, es para golpear el infierno. Y en este proceso, si tú lo permites, Dios va a romper lo que te ha atado por años. Y cuando esas cadenas se quiebren, tú no solo caminarás libre, caminarás con autoridad, con propósito y con el respaldo del cielo. Porque el que ha sido libre por el poder de Cristo no vuelve jamás a ser esclavo. Cómo las heridas del pasado alimentan ataduras que el enemigo aprovecha es una verdad dolorosa, pero profundamente reveladora. Porque muchas de las cadenas invisibles que atan al creyente no comenzaron con un pecado cometido, sino con un dolor recibido, un rechazo en la infancia, un abandono en la adolescencia, un abuso emocional, físico, espiritual, una traición inesperada, una palabra maldita lanzada por alguien de autoridad, una pérdida que nunca sanó, una vergüenza oculta que todavía sangra en silencio. Esas heridas se guardan en lo más profundo del alma, y con el tiempo el enemigo las convierte en cuerdas que sujetan, en lazos que enredan, en barreras que impiden al creyente avanzar libremente en el propósito de Dios. No son pocos los cristianos que oran pero no confían, que alaban pero no se sienten amados, que sirven pero internamente se sienten indignos. ¿Por qué? Porque las heridas no sanadas se convierten en filtros a través de los cuales interpretamos todo lo que Dios dice, y si no se sanan de forma nuestra identidad, esas heridas son como raíces escondidas bajo tierra. No se ven, pero hacen que el árbol no crezca, que el fruto no madure, que la fe no florezca. Y aunque el creyente declare victoria con su boca, dentro de sí sigue sintiendo que no es suficiente, que algo lo limita, que algo lo frena. Y ese algo es muchas veces una herida emocional que se convirtió en un argumento espiritual. El enemigo no puede destruirte sin tu permiso, pero sí puede usar tu pasado para paralizar tu presente. Él es experto en manipular memorias, en recordarte lo que perdiste, en resaltar lo que sufriste, en alimentar el resentimiento, la culpa, el miedo, la rabia o la tristeza. Él sabe que mientras tu corazón esté atado a un dolor del pasado, no podrás caminar plenamente lo que Dios te ha preparado. Porque el que mira constantemente hacia atrás no puede avanzar hacia adelante. Y si el pasado aún gobierna tus pensamientos, el enemigo aún tiene acceso a tus emociones. Por eso es que muchas personas oran, pero no sienten rompimiento. Ayunan, pero no avanzan. Buscan a Dios, pero no encuentran paz. Porque antes de romper cadenas, es necesario cerrar heridas. Antes de avanzar, es necesario sanar. Y esa sanidad solo viene cuando el Espíritu Santo entra en los lugares donde nadie ha entrado, donde ni siquiera tú te atreves a mirar. Lugares oscuros, silenciados, que fueron escondidos bajo capas de religiosidad, de actividades, de máscaras, de defensa. Pero Dios no vino a maquillarte, vino a restaurarte. Y su restauración comienza por confrontar lo que duele. El salmista lo dijo con claridad en el Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No las ignora, no las minimiza, las sana. Porque un corazón herido no puede amar con libertad, no puede confiar sin temor, no puede obedecer sin reserva. Por eso si quieres que las cadenas se rompan, primero debes dejar que Dios toque tu herida. No para juzgarte, sino para restaurarte. No para revivir el dolor, sino para redimirlo. Porque muchas veces la herida que el enemigo usó para destruirte es la misma que Dios usará para ungirte. Te duele recordar, sientes rabia al pensar en lo que viviste, aún lloras cuando estás solo. Entonces es porque hay una herida abierta que aún necesita el toque sanador de Jesús. Y esa herida, si no se sana, seguirá siendo una puerta por donde el enemigo entra. Pero si le entregas al Espíritu, si te permites llorar, si te permites soltar, si perdonas, si renuncias al derecho de vengarte, si le das a Dios tu historia, entonces Él hará algo glorioso. Tomará lo que fue una marca de vergüenza y lo convertirá en un testimonio de victoria. Lo que fue tu prisión será tu plataforma. Lo que fue tu dolor será tu ministerio. Porque así obra el Dios que transforma cenizas en belleza y cautivos en guerreros. Hoy el Espíritu Santo te dice: hijo, hija,
No avances sin sanar, no ores por rompimiento sin primero perdonar, no pidas libertad si aún no has soltado lo que te hirió, porque mientras esa herida esté viva, la cadena seguirá firme. Pero si permites que el fuego de su presencia arda sobre tu pasado, entonces nada te podrá detener, porque cuando el alma sana, el espíritu se libera, y cuando el espíritu es libre, el propósito comienza a fluir sin estorbo. Y tú estás destinado a eso, a fluir, a avanzar, a romper límites. Pero primero, deja que Él rompa esa cadena que nació de una herida. Y te prometo por la palabra que lo que viene después de tu sanidad será gloria. Porque los que han sido restaurados por Dios nunca vuelven a ser los mismos. La oración ferviente como arma para derribar fortalezas ocultas es una verdad que debe sacudir a todo creyente que se ha conformado con orar superficialmente. Hay oraciones que suenan bonitas, que citan versículos, que se dicen con voz suave o con lágrimas, pero no todas son oraciones fervientes. No toda oración tiene fuego. No toda oración tiene autoridad. No toda oración estremece los cielos ni derriba los muros, porque el poder de la oración no está en las palabras que usamos, sino en la convicción con la que las lanzamos. Y cuando un hijo de Dios se pone de rodillas con fe, con hambre, con fuego, con quebranto, con determinación, con guerra, los cielos se abren, los demonios tiemblan, las cadenas caen y lo imposible comienza a cambiar. La oración ferviente no es pasiva, es activa, insistente como la viuda que tocó la puerta del juez hasta obtener respuesta. Es audaz como Elías, que oró y el fuego bajó. Es persistente como Ana, que lloró hasta que Dios le respondió. Es íntima como la de Jesús en Getsemaní, donde su sudor se convirtió en gotas de sangre por el peso de la batalla espiritual. Esa clase de oración no se hace con el reloj en la mano, no se hace por rutina, no se hace para impresionar a otro. Esa oración nace del Espíritu, y el Espíritu solo ora con fervor cuando hay un deseo profundo de ver la gloria de Dios manifestarse. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y esa palabra eficaz en el original implica una oración activa, encendida, viva, que obra con intensidad. No se trata de cantidad de palabras, sino de calidad espiritual. Se trata de un clamor que no viene de la mente, sino del alma, que no repite fórmula, sino que se alinea con la voluntad del Padre. Porque hay oraciones que suben como humo, pero hay otras que suben como fuego. Y cuando el fuego sube, el fuego baja, porque Dios responde al que lo busca con todo el corazón. Y aquí está el misterio. Muchas de las fortalezas que te mantienen atado no caerán con palabras bonitas ni con una oración apurada. Caerán cuando te atrevas a entrar en guerra. Cuando cierres la puerta, apagues el celular y digas: no me levanto de aquí hasta que esta cadena se rompa, hasta que esta opresión se vaya, hasta que esta maldición termine, hasta que la presencia de Dios me inunde, hasta que el Espíritu Santo me libere. Esa clase de oración es la que activa milagros, es la que destruye fortaleza, es la que hace temblar el infierno. Porque el enemigo no teme a creyentes que oran de memoria, pero sí tiembla ante los que oran con fuego. Hay fortalezas ocultas en tu vida que no se ven a simple vista, fortalezas de miedo, de duda, de incredulidad, de autocompasión, de rechazo, de orgullo, de amargura, de pecado secreto. Y esas fortalezas no se caen solo con buenos consejos, con palabras de ánimo. Se derriban con oración, pero no cualquier oración. Una oración que saca a la luz lo que el enemigo ha escondido. Una oración que corta las raíces. Una oración que no se detiene hasta ver el fruto. Porque orar fervientemente es reconocer que hay una guerra, que tú eres parte de esa guerra y que no puedes permanecer pasivo mientras el enemigo destruye tu casa, tu mente, tu identidad y tu propósito. ¿Estás dispuesto a orar con fervor? A levantarte en la madrugada, a llorar delante de Dios hasta que Él hable, a declarar la palabra en medio de tu debilidad, a interceder por ti mismo como si estuvieras intercediendo por alguien al borde de la muerte? Porque eso es lo que está en juego, tu libertad, tu destino, tu plenitud, tu avance. Y si tú no luchas por ti, ¿quién lo hará? El Señor ya te dio la autoridad. Ya te dio la palabra, ya te dio el Espíritu. Ahora lo que falta es que tú te decidas a orar como alguien que cree, como alguien que está cansado de estar atado, como alguien que dice: hoy rompo esto en el nombre de Jesús y no me detengo hasta que lo vea hecho realidad. Porque cuando un creyente ora así, el cielo responde. Y no solo se rompen cadenas, se abre el camino, se desata lo nuevo, se restaura el alma. Y comienza una vida que ya no es esclava del pasado, sino llena del poder del Espíritu. Porque donde hay oración ferviente, hay liberación garantizada. La autoridad del creyente para romper ligaduras espirituales en el nombre de Jesús es una verdad gloriosa que el enemigo ha intentado esconder por siglos. Muchos cristianos viven como si fueran esclavos cuando en realidad son herederos. Caminan con miedo cuando deberían caminar con autoridad. Se arrastran en el Espíritu cuando deberían levantar su voz como guerreros que han sido revestidos con poder de lo alto. Porque no es la emoción lo que rompe cadenas, ni la religión, ni los gritos. Es la autoridad delegada por Jesucristo lo que hace retroceder al infierno. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 19:
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa palabra potestad significa autoridad, derecho legal, respaldo celestial. No se trata de una emoción momentánea, sino de una posición espiritual. Si tú estás en Cristo, entonces tú estás sentado con Él en los lugares celestiales y desde allí gobiernas con Él. Tú no oras desde la tierra rogando por ayuda, oras desde el trono ejerciendo dominio en su nombre. Pero aquí está el problema: muchos no usan esa autoridad porque no saben que la tienen. Otros lo saben pero no creen que la merecen. Y hay quienes sí la creen pero no la activan. La autoridad espiritual no es algo que se siente, es algo que se ejerce. No necesitas esperar a sentir poder, solo necesitas creer que lo tienes por la sangre de Jesús. Porque el enemigo no obedece a tu tono de voz ni a tus emociones, obedece al nombre que está por encima de todo nombre. Y si tú estás limpio por la sangre, lleno del Espíritu y firme en la palabra, entonces tienes autoridad para romper toda ligadura, echar fuera demonios y liberar lo que está atado. Pero esa autoridad solo opera en quienes caminan en santidad, porque no es un amuleto ni una fórmula, es el resultado de una relación con Dios. El libro de Hechos capítulo 19 nos habla de los hijos de Seba que quisieron usar el nombre de Jesús para expulsar demonios, pero no tenían autoridad espiritual. El resultado, los demonios los atacaron, porque los demonios no reconocen religión, reconocen autoridad. Y la autoridad no se improvisa, se cultiva en la intimidad con Dios, en la obediencia, en la renuncia al pecado, en la entrega diaria. Cuando tú caminas en esa autoridad, no tienes que rogarle al diablo que te suelte. Le ordenas en el nombre de Jesús que lo haga. No te escondes de las tinieblas, las enfrentas. No temes a las maldiciones, las cancelas. No huyes de las opresiones, las reprendes. Porque no lo haces en tu fuerza, sino en el poder del que venció en la cruz. Y ese poder vive en ti. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Has estado orando sin resultado, has clamado sin ver cambio. Tal vez lo que te falta no es más palabras, sino autoridad. Esa autoridad que nace cuando tú entiendes quién eres en Cristo. Cuando tú entiendes que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti. Cuando tú te alineas con el cielo y dices: no acepto más esta cadena, no permito más esta opresión, no tolero más este ciclo. En el nombre de Jesús, esto se rompe ahora. Esa clase de declaración no es emocionalismo, es un acto de gobierno espiritual. Y aquí está el secreto: mientras tú vivas como esclavo, el infierno reinará sobre ti. Pero cuando tú te levantas como hijo con autoridad, tú reinas con Cristo. Porque la cruz no solo te salvó, te empoderó. La sangre no solo te limpió, te habilitó. Y el Espíritu no solo te consuela, te llena de poder para echar fuera toda obra del enemigo. Hoy el Señor te dice: no vivas más como si no tuvieras armas, no ores más como si fueras débil. Yo te he dado autoridad para atar, desatar, romper, declarar, liberar y avanzar sin límite. Usa lo que te he dado. Habla con autoridad, ora con autoridad, declara con autoridad. Porque cuando lo hagas, las ligaduras se romperán, las tinieblas retrocederán y verás mi gloria manifestarse en tu vida como nunca antes. Esa es la verdad. Tú no fuiste llamado a ser víctima, fuiste llamado a ser vencedor. No fuiste creado para ser esclavo, fuiste creado para reinar con Cristo. Y la autoridad que Él te dio es más que suficiente para romper toda ligadura espiritual en su nombre, por su sangre y para su gloria. El poder de la confesión y el arrepentimiento para cortar raíces escondidas es uno de los secretos más poderosos y menos utilizados en la vida espiritual. Porque mientras muchos creyentes buscan liberación a través de eventos espectaculares o experiencias emotivas, la verdadera libertad muchas veces se desata en lo sencillo, en lo íntimo, en lo profundo, en ese momento en que el alma se quebranta y decide exponer delante de Dios aquello que ha estado oculto por años. El enemigo opera en las tinieblas, pero la confesión trae luz. El enemigo se fortalece en lo que calla, pero el arrepentimiento lo desarma por completo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, lo entendió con dolor, pero también con revelación. En el Salmo 32, versículo 5, dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El poder no está solo en reconocer el error, sino en verbalizarlo delante del Señor con un corazón que se humilla, que se quiebra, que ya no se excusa, que ya no disimula, que ya no guarda apariencia. Esa confesión honesta rompe legalidades espirituales, porque lo que no se confiesa, el enemigo lo sigue usando como base para atacar, oprimir y atar. Hay raíces escondidas que se disfrazan de temperamento, de trauma, de carácter, cosas que llevamos arrastrando desde hace años, desde la niñez o la adolescencia, y que han crecido como raíces de amargura, resentimiento, celos, orgullo, lujuria, autocompasión, incredulidad. Y mientras estén ocultas, seguirán alimentando las cadenas que no nos dejan avanzar. Pero cuando tú vienes delante del Señor y dices: Padre, esto me duele, esto me avergüenza, esto no lo he podido vencer, pero aquí está, ya no lo escondo más, sácalo, límpiame, cámbiame,
En ese instante el cielo responde con poder. El arrepentimiento no es un sentimiento de culpa pasajero, es una decisión radical, es un giro completo, es dejar de justificar lo injustificable, es entregarle a Dios no solo lo que hiciste, sino lo que te llevó a hacerlo. Es permitirle al Espíritu Santo que entre en lo más profundo, que levante la alfombra del alma, que destape lo que nadie ha visto y que lo queme con su fuego purificador. Porque Dios no quiere limpiarte por fuera, quiere liberarte desde adentro. Y eso solo ocurre cuando hay confesión sincera y arrepentimiento genuino. Santiago, capítulo 5, versículo 16, lo dice con claridad: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La confesión trae sanidad, y no solo física, también espiritual. Muchas veces lo que mantiene viva una cadena es el silencio. El silencio del pecado escondido, el silencio del trauma nunca hablado, el silencio de abuso jamás denunciado. Pero cuando abres tu boca y confiesas, cuando dejas de callar, cuando traes a la luz lo que estaba en tinieblas, entonces el enemigo pierde fuerza. Porque el diablo reina en lo oculto, pero el Espíritu Santo gobierna en la verdad. Y si a la confesión le sigue el arrepentimiento, entonces el ciclo se rompe. Porque arrepentirse no es llorar por haber fallado, es odiar el pecado, es cerrar la puerta, es cortar toda atadura, es tomar decisiones firmes, es borrar contacto si es necesario, renunciar a placeres ocultos, pedir perdón, restaurar lo que se dañó y hacer lo que sea necesario para no volver atrás. Esa clase de arrepentimiento rompe raíces, porque no es emocionalismo, es guerra espiritual desde el corazón. Si hoy sientes que algo sigue amarrándote, que sigue luchando con los mismos patrones, que oras pero no avanza, que ayunas pero no te libera, tal vez lo que necesitas no es otra predicación, es una confesión. Tal vez lo que te falta no es más actividad espiritual, es un arrepentimiento profundo. Uno que haga temblar tu alma, que te saque lágrimas, que te lleve a la cruz, que te devuelva a la santidad. Porque cuando hay confesión y arrepentimiento de verdad, el Espíritu Santo desciende con gloria y lo que estaba enraizado por años comienza a caer sin remedio. Hoy Dios no te acusa, te llama, no te señala, te espera, no te rechaza, te anhela. Y si tú decides hoy abrir tu corazón, confesar tu verdad y rendirte con humildad, entonces Él te levantará, te limpiará, te restaurará y romperá hasta la última cadena. Porque donde hay confesión hay perdón, y donde hay arrepentimiento hay libertad. Porque en el reino de Dios nada tiene más poder que un corazón verdaderamente rendido. Y con ese corazón no hay cadena que pueda mantenerse en pie. La importancia del ayuno para debilitar al enemigo y fortalecer el espíritu es una verdad espiritual que ha sido ignorada por muchos creyentes que han caído en una fe cómoda, superficial y sin sacrificio. Porque el ayuno no es una tradición antigua ni una práctica obsoleta, es una de las armas más poderosas que el cielo ha entregado a sus hijos para obtener rompimientos reales y victorias profundas. El ayuno no es solo abstenerse de comida, es alimentar el espíritu, es desconectar el alma del mundo para conectarla completamente con Dios. Es silenciar la carne para escuchar con claridad al Espíritu Santo. Es dejar a un lado el ruido de los deseos temporales para afinar el oído al susurro de lo eterno. Jesús mismo lo vivió. Antes de iniciar su ministerio público, antes de hacer milagros, antes de enseñar en las sinagogas, antes de reprender demonios, antes de ir a la cruz, Jesús se fue al desierto para ayunar. 40 días y 40 noches en ayuno, fortaleciéndose, preparándose, vaciándose del mundo, llenándose del poder de Dios. ¿Y sabes qué ocurrió después de ese ayuno? Regresó en el poder del Espíritu y venció al diablo en el desierto, no con fuerza física, sino con dominio espiritual, con la palabra, con ayuno, con obediencia. Muchos quieren autoridad, pero no quieren ayunar. Muchos quieren romper cadenas, pero no están dispuestos a humillarse. Muchos claman por liberación, pero no rinden el plato. Y ahí está el error. Hay batallas que no se ganan solo con oración, sino con ayuno. Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay géneros de opresión, géneros de demonio, géneros de resistencia espiritual que no se rompen con palabras, sino con sacrificio. El ayuno debilita la carne, pero fortalece el espíritu. El ayuno humilla el alma, pero activa el poder del cielo. Y no se trata de hacer ayunos por costumbre, por obligación religiosa para cumplir un calendario. Se trata de ayunar con propósito, con dirección, con fe, con fuego. Se trata de decirle al Señor: más que comida quiero tu presencia, más que saciar el cuerpo quiero encender mi espíritu, más que sustento físico necesito tu intervención sobrenatural. Porque cuando tú ayunas con esa actitud, se rompen hábitos, se limpian pensamientos, se alinean emociones, se renueva la mente, se abre el entendimiento, se agudiza el discernimiento y el alma comienza a ver con los ojos del espíritu. En el ayuno hay liberación. Porque en el ayuno se callan las voces de la carne que han gritado por años. Voces de orgullo, de ansiedad, de lujuria, de envidia, de temor, de incredulidad. Cuando ayunas, esas voces pierden fuerza y la voz de Dios se hace clara, firme, penetrante. El ayuno te vacía de ti para llenarte de Él. Y ahí es donde se rompen las cadenas más profundas. No por fuerza, no por imposición, sino por entrega, por rendición, por búsqueda intensa de su gloria.
Has estado luchando con las mismas ataduras. Sientes que tus oraciones no tienen peso. Quieres oír a Dios, pero tu mente está saturada. Necesitas dirección, pero todo está confuso. Ayuna, humíllate, vacíate. Aparta un tiempo de guerra espiritual seria. No para manipular a Dios, sino para matar al yo. Porque el enemigo no teme a un cristiano que predica, canta o publica versículos. Pero sí tiembla ante uno que ayuna, ora y se santifica. Porque ese creyente es una bomba espiritual, una amenaza para el reino de las tinieblas, un instrumento de gloria que no puede ser detenido. En Isaías capítulo 58, versículo 6, el Señor pregunta: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? Ahí está. El ayuno que agrada a Dios no es solo el que quita comida, sino el que rompe yugo, el que libera, el que transforma, el que quebranta, el que abre camino donde no lo había. Ese es el verdadero ayuno, el que te lleva al lugar donde el yo muere y el espíritu vive, donde lo natural se rinde y lo sobrenatural se manifiesta. Hoy el Señor te hace un llamado urgente. No sigas viviendo una fe sin fuego, no sigas conformándote con lo mínimo. Entra en el secreto, cierra la puerta, apaga el mundo y ayuna, porque hay cadenas que solo caerán cuando el cuerpo se someta y el espíritu se eleve. Y tú fuiste llamado a eso, a caminar en libertad, en poder, en rompimiento. Pero esa libertad muchas veces empieza con un ayuno que lo cambia todo. ¿Estás dispuesto? Entonces prepárate, porque las cadenas están por caer. La alabanza como dinamita espiritual que quiebra estructuras demoníacas es uno de los secretos más poderosos del reino y sin embargo uno de los más ignorados por la mayoría del pueblo de Dios. Porque muchos piensan que alabar es cantar, que alabar es algo emocional, musical, bonito, que sucede solo el domingo por la mañana en una congregación. Pero la alabanza verdadera va más allá de una melodía, de una letra, de un coro repetido. La alabanza es un acto de guerra, es una explosión de fe, es una declaración de victoria en medio del campo de batalla. Es dinamita espiritual que revienta cadenas invisibles, que desbarata fortalezas, que hace retroceder ejércitos demoníacos que operaban en silencio sobre tu alma. En el Salmo 149, versículos 6 al 9, la Biblia revela un misterio glorioso. Exalten a Dios con su garganta y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¿Lo viste? Cuando los santos alaban con sus gargantas, ejecutan juicio espiritual. No lo hacen con gritos de desesperación, sino con cánticos de fe. No con quejas, sino con proclamación. Y mientras el enemigo piensa que te tiene acorralado, tú levantas una alabanza y él comienza a caer, porque la alabanza cambia atmósfera. Mientras la queja alimenta al enemigo, la alabanza lo confunde. Porque cuando tú alabas en medio del dolor, en medio del cansancio, en medio de la escasez, en medio del rechazo, en medio del proceso, estás declarando que tu Dios es más grande que tu circunstancia. Y eso el enemigo no lo soporta, porque él quiere que tú reacciones con tristeza, con rabia, con quejas, con duda. Pero cuando tú reaccionas con alabanza, con gratitud, con honra, con exaltación, estás usando un arma que no puede ser detenida. El libro de Hechos capítulo 16 nos muestra un episodio que desarma al infierno entero. Pablo y Silas azotados, encarcelados, encadenados en lo más profundo del calabozo. Todo lo humano indicaba que era un momento para callar, para quejarse, para llorar, pero ellos decidieron alabar. En medio de la noche, con las espaldas sangrando, levantaron cánticos a Dios. ¿Y qué ocurrió? Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. No solo las de ellos, las de todos los presos. Eso es lo que hace la alabanza. Rompe lo que estaba cerrado, sacude lo que estaba firme, libera no solo al que canta, sino a todos los que le rodean. Y aquí está el poder. Cuando tú te conviertes en un adorador verdadero, tú no solo buscas consuelo, tú desatas juicio contra el reino de las tinieblas. Cada vez que dices santo es el Señor, el infierno retrocede. Cada vez que proclamas grande es tu fidelidad, las mentiras del enemigo se apagan. Cada vez que declaras tú reinas por los siglos, los tronos de maldad tiemblan. Porque no hay cadena tan fuerte que pueda resistir una alabanza verdadera nacida del Espíritu y cargada de fe. La alabanza es para tiempos buenos, sí, pero también y sobre todo para tiempos de guerra, para momentos donde las palabras no alcanzan, para horas donde la oración se vuelve gemido, para días donde la carga es tan pesada que solo queda levantar las manos y decir: tú sigues siendo Dios, aunque no entienda, aunque duela, aunque no vea nada. Yo te exalto, yo te adoro, yo te doy gloria. Esa clase de alabanza no es religión, es dinamita, es fuego, es espada, es llave que abre puertas, es martillo que destruye muralla. Si hoy sientes que las cadenas persisten, que la opresión no cede, que el ambiente en tu casa está pesado, que tu mente está saturada, levanta una alabanza, no esperes a sentirlo, hazlo por fe, hazlo como arma, hazlo como decreto, abre tu boca,
declara la grandeza de Dios, proclama su poder, exalta su nombre. Porque cuando tú lo haces, algo comienza a quebrarse en el mundo espiritual. Las cadenas invisibles que te ataban comienzan a reventar. Los muros que te rodeaban empiezan a caerse. Y lo que parecía imposible empieza a suceder. Hoy te digo en el nombre del Señor, convierte tu dolor en cántico. Transforma tu proceso en altar. Usa tu boca como espada. Porque tu alabanza es más poderosa que cualquier opresión. Y cuando tú la usas con fe, con fuego y con entrega, ninguna estructura demoníaca podrá resistir, porque tu alabanza no es solo una canción, es dinamita celestial y hoy va a estallar. El Espíritu Santo como fuego consumidor que purifica y libera completamente es el punto culminante de esta guerra espiritual contra las cadenas invisibles. Porque no hay atadura tan profunda, ni opresión tan antigua, ni estructura demoníaca tan fuerte que pueda resistir la presencia ardiente del Espíritu de Dios. Cuando Él desciende, lo hace como fuego. No como una brisa tibia, no como una emoción pasajera, sino como un fuego que quema lo que no es de Él, que consume la escoria, que purifica desde lo más hondo del alma y que transforma completamente todo lo que toca. En el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 11, Juan el Bautista declaró proféticamente: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No dijo que sería solo un toque, ni una caricia celestial. Dijo fuego. Y ese fuego no viene para entretener. Ese fuego viene para limpiar, para quemar hábitos escondidos, pensamientos sucios, cadenas invisibles, patrones que no se rompen con consejería ni con métodos humanos. Ese fuego viene del cielo para consumir todo lo que no glorifica al Padre, para dejarte libre, pleno, despierto y listo para avanzar sin límite. El Espíritu Santo no es un accesorio en la vida cristiana, es el poder que nos capacita para vencer lo que antes nos vencía. Es el fuego que arde en nuestro interior cuando ya no quedan fuerzas. Es la voz que nos recuerda quiénes somos cuando el mundo intenta definirnos. Es el guía fiel que no solo consuela, sino que también confronta, que incomoda, que sacude, que redarguye, que no permite que vivamos una vida tibia o encadenada. Porque donde Él habita no hay lugar para la esclavitud. Donde Él gobierna, todo espíritu ajeno huye. Donde Él arde, lo carnal se apaga y lo eterno se enciende. Pero para que ese fuego actúe, el altar tiene que estar preparado. El altar de tu corazón. No se trata de pedir fuego sin estar dispuesto a ser quemado. No se trata de invocar su presencia sin estar dispuesto a renunciar a lo que Él quiere consumir. Porque el Espíritu Santo no desciende sobre lo perfecto, sino sobre lo dispuesto, sobre lo quebrantado, sobre lo que dice: aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Él no busca altares adornados, busca altares rendidos. Y cuando encuentra un corazón así, desciende con poder, con gloria, con fuego y lo cambia todo. Ese fuego no solo purifica, también libera. Porque hay cadenas que no se ven pero que se sienten. Ataduras mentales, miedos profundos, hábitos repetitivos, pasados que persiguen, dolores que limitan. Y uno puede orar, ayunar, alabar, pero si no se permite al Espíritu Santo entrar como fuego, muchas veces esas cadenas siguen escondidas. Pero cuando Él viene no hay demonio que se mantenga. No hay tiniebla que resista. No hay argumento que sobreviva. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios en acción, la manifestación viva del cielo en la tierra, la llama que enciende el alma y consume al enemigo. Y no viene solo para hacerte sentir bonito, viene para habilitarte, para llenarte, para levantarte, para empujarte a un nuevo nivel. Porque no solo quiere liberarte, quiere empoderarte. No solo quiere que rompas cadenas, quiere que te conviertas en un rompedor de cadenas para otro. No solo quiere que experimentes libertad, quiere que seas un portador de su fuego. Que donde tú vayas las atmósferas cambien, que cuando tú hables las palabras quemen, que cuando tú ores los demonios tiemblen, que cuando tú vivas la gloria de Dios se note. Ese es el deseo del Espíritu. No solo tocarte sino habitarte, no solo visitarte sino quedarse, no solo manifestarse en una reunión sino en tu caminar diario, en tu cuarto, en tu mente, en tu espíritu. Y para eso necesitas pedirlo, anhelarlo, clamar por Él con desesperación santa. Decirle: no quiero seguir igual, no me basta con saber de ti. Quiero que ardas en mí, quema lo que no sirve, limpia lo que contamina, rompe lo que me detiene y lléname hasta rebosar. Porque cuando lo haces, cuando lo buscas con todo tu ser, Él viene. Y cuando Él viene, el fuego cae. Las cadenas se sueltan y el alma queda libre para avanzar sin límites. Hoy más que nunca la iglesia necesita ese fuego. No el fuego del espectáculo, no el fuego emocional, sino el fuego santo eterno del Espíritu viviente. Y tú fuiste llamado a ser portador de ese fuego. ¿Estás dispuesto a arder por Él? Porque si lo estás, prepárate. Lo que estaba atado será libre. Lo que estaba muerto vivirá. Lo que parecía imposible se abrirá. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y donde Él arde, las cadenas caen. Caminar en libertad y avanzar sin límite bajo la dirección del Espíritu de Dios es la culminación gloriosa de todo proceso de rompimiento. No fuiste creado para vivir encadenado. No fuiste llamado para arrastrarte entre miedos, pecados ocultos o inseguridades disfrazadas de humildad.
Fuiste redimido por la sangre del Cordero para caminar en libertad, con la frente en alto, con paso firme, con la mirada puesta en lo eterno y el corazón obedeciendo al Espíritu. Porque cuando Dios rompe tus cadenas, no es solo para que respires alivio, sino para que comiences a correr hacia tu destino con autoridad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa libertad no es anarquía, no es hacer lo que quieras, no es vivir sin dirección, es caminar cada día en obediencia radical al Espíritu Santo, es moverte según su voz, aunque no siempre entiendas. Es avanzar cuando Él diga, parar cuando Él diga, hablar cuando Él diga, callar cuando Él diga. Es vivir guiado no por emociones, ni por lógica, ni por opiniones humanas, sino por la convicción interna que el Espíritu deposita en los hijos verdaderos. Y cuando caminas así, sin cadenas, sin culpas, sin bloqueos internos, todo comienza a alinearse. La mente se aclara, las decisiones se simplifican, las relaciones se purifican, las oportunidades llegan, las fuerzas renacen, porque ya no estás actuando en tu fuerza, sino bajo una unción delegada, bajo un gobierno superior. Ya no vives tú, como dijo el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en ti. Y esa vida no se arrastra, avanza, no se queja, conquista, no se acomoda, se extiende, porque el que ha sido verdaderamente libre no puede quedarse en el mismo lugar. Cuando Dios te libera es porque hay una misión delante. Él no rompe cadenas solo para consolarte, la rompe para empujarte, para enviarte, para usarte, porque hay vidas esperando tu testimonio. Hay almas que necesitan escuchar cómo fuiste libre. Hay prisioneros espirituales que solo serán alcanzados cuando tú abras tu boca y cuentes lo que Dios hizo contigo. Por eso el enemigo luchó tanto para mantenerte atado, porque sabía que si te soltaba, te convertirías en una amenaza. Sabía que si quedabas libre, comenzarías a avanzar sin límite, a predicar, a interceder, a servir, a profetizar, a restaurar, a edificar. Pero ahora que el fuego ha limpiado tu alma, que el ayuno ha debilitado la carne, que la alabanza ha destruido estructuras, que la oración ha estremecido los cielos, que el arrepentimiento ha roto raíces, ahora caminas como un hijo que ya no se detiene. Y si el Espíritu te guía, nadie podrá detenerte. Porque quien es guiado por Él, aunque pase por el valle de sombra, no temerá. Aunque enfrente gigantes, los derribará. Aunque el enemigo se levante, caerá. Porque Dios no dirige a medias. Él no empieza un proceso para dejarlo incompleto. Si te liberó es porque te va a impulsar. Si te limpió es porque te va a usar. Y eso significa que ya no hay límites. No porque tú seas suficiente, sino porque su Espíritu está en ti. No por tus méritos, sino por su gracia. No por tu esfuerzo, sino por su unción. Y eso cambia todo. Cambia tu manera de hablar, de pensar, de caminar, de amar, de decidir, de orar, de soñar. Ya no eres esclavo del pasado. No eres prisionero de tu historia. No eres rehén de tus errores. Eres libre, eres hijo, eres enviado, eres portador de gloria. Hoy el Señor te dice: camina, avanza, suelta el miedo, deja la culpa, olvida la vergüenza. Ya no tienes que volver a la celda de la que saliste, ya no tienes que mirar atrás como Lot. Tu llamado está delante, tu propósito está por delante, y si te mantienes bajo la dirección de su Espíritu, no habrá techo que te limite, ni infierno que te detenga, ni hombre que te cierre la puerta. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad, y donde hay libertad hay avance. Así que levántate, sacúdete, camina, porque tus pasos ya no están atados, están guiados, están respaldados, están ungidos, y el cielo va contigo. Ya no hay cadena, solo destino, solo propósito, solo gloria, porque a partir de hoy avanzas sin límite, y nada, absolutamente nada, te podrá detener. Oremos, amado Dios todopoderoso, eterno y glorioso. En este momento elevo mi voz al cielo con un corazón quebrantado, rendido ante tu majestad, sabiendo que solo tú puedes romper cadenas invisibles, derribar fortalezas espirituales y hacerme avanzar sin límite. Hoy me presento ante ti como un hijo necesitado, clamando por una intervención divina, por una liberación profunda que no venga de hombres, ni de palabras, ni de emociones pasajeras, sino de tu Espíritu Santo, el único capaz de quemar toda atadura que oprime mi alma. Señor, reconozco que he cargado con cadenas que los ojos humanos no ven, pero que tú conoces en lo más profundo de mi ser. Cadenas de pensamientos que me atan, cadenas de temores que me paralizan, cadenas de pasado que me acusan, cadenas de hábitos que me han desgastado. Pero en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, clamo ahora para que esas cadenas se rompan, se quiebren, se desintegren por el poder de tu presencia. Espíritu Santo, desciende con tu fuego. Quema toda oscuridad que aún habita en mí, consume la escoria, la duda, la culpa, la amargura, la incredulidad. Que tu llama arda en mi pecho hasta que no quede rastro del cautiverio. Hoy activo la autoridad que me fue dada como hijo del Altísimo. No vengo a suplicar como esclavo, sino a declarar como heredero del reino. Por la sangre de Jesús declaro mi libertad. Por el sacrificio en la cruz,
Cancelo toda maldición. Por la resurrección gloriosa, declaro que no hay tumba espiritual que pueda detenerme. Hoy suelto toda atadura que me impedía orar, adorar, avanzar. Y me despojo del miedo, del conformismo, del letargo, de todo lo que me frenaba. Porque tú, Señor, no me diste espíritu de esclavitud, sino de poder, amor y dominio propio. Declaro que a partir de este momento mi vida toma rumbo divino, que mi caminar será guiado por tu espíritu, que mis decisiones serán alineadas con tu voluntad, que mi lengua hablará vida y verdad, que mis pensamientos serán renovados, que mi casa será un altar, que mis pasos estarán impregnados de tu gloria. Hoy renuncio a todo pensamiento de derrota, a toda voz que me decía que no podía, a todo argumento del infierno que me hacía sentir indigno, porque tú me has llamado, me has limpiado, me has sellado con tu espíritu y me has declarado libre. Padre eterno, te pido que esta libertad no sea temporal, ni emocional, ni superficial, que sea profunda, constante y eterna, que cada día me levante con la conciencia de que soy libre por gracia y que esa libertad me lleve a caminar con fe, con santidad, con pasión, con fuego. Úsame, Señor, como instrumento de liberación para otros, que lo que tú hiciste en mí lo pueda testificar con poder para que otros también salgan de la esclavitud. Y si hay algo en mi vida que aún no te he entregado, muéstramelo. Si hay rincones donde aún reina la carne, ilumínalo. Si hay raíces ocultas, arráncala. Hazme templo limpio, vaso útil, guerrero lleno de tu presencia, porque no quiero avanzar sin ti, ni caminar en libertad sin dirección. Quiero vivir bajo la nube de tu espíritu, guiado por tu voz, sostenido por tu mano y empujado por tu poder. En el nombre de Jesús, con fe absoluta y corazón rendido, declaro: soy libre, las cadenas cayeron, el enemigo fue vencido, mi mente fue renovada, mi espíritu fue encendido y mi vida a partir de hoy avanzará sin límites para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Mis amados, hemos llegado al final de este poderoso mensaje, pero no al final de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque hoy no se trató de palabras bonitas ni de emociones pasajeras. Hoy el cielo te habló directamente al corazón. Hoy el Espíritu Santo ha encendido una llama dentro de ti que no puede ser apagada. Las cadenas invisibles que te ataban comenzaron a romperse y lo que parecía imposible, ahora es posible. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y tú no fuiste llamado para vivir limitado, oprimido ni estancado. Fuiste llamado para caminar en autoridad, avanzar sin límites y conquistar lo que Dios diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. No dejes que este fuego se apague. No permitas que lo que Dios te reveló hoy se diluya en medio de la rutina. Este es el momento de actuar. Es tiempo de orar con intensidad, de alabar con libertad, de declarar la verdad con poder. Eres libre por la sangre del Cordero. Eres libre para vivir sin temor. Eres libre para avanzar con paso firme, sabiendo que la mano de Dios te sostiene, que su Espíritu te guía y que su gloria te respalda. Si este mensaje te estremeció, si el Espíritu te habló, si sentiste que Dios tocó áreas profundas que nadie más conoce, entonces comparte esta palabra. No la guardes solo para ti, porque así como tú necesitabas ser libre, hay miles más allá afuera que están esperando una palabra como esta. Sé el instrumento que Dios usa para romper cadenas en otro. Que tu boca sea trompeta de liberación, que tus pasos anuncien paz, que tu vida sea un testimonio viviente del poder de Dios. Y recuerda, ninguna cadena, por muy antigua que sea, puede resistir el fuego del Espíritu Santo. Ninguna limitación impuesta por el enemigo podrá detener a un hijo que ha sido lleno de la gloria del Altísimo. Tú no eres esclavo, tú no eres víctima, tú eres libre, eres llamado, eres escogido y a partir de hoy avanzas sin límites. Nos volveremos a encontrar en otro mensaje, en otra palabra que sacuda tu espíritu y te empuje hacia lo eterno. Hasta entonces, mantente firme, lleno del fuego, con los ojos en Cristo y el corazón rendido a su voluntad. Que el Señor te bendiga, te guarde y te lleve en victoria. Hasta pronto, guerrero del reino. Sigue caminando en libertad, porque lo mejor de Dios apenas está comenzando.